Bueno, toda la audiencia que nos está viendo, que en principio les acaba de llegar el enlace que estamos compartiendo de transmisión en vivo. Es una de las transmisiones más importantes de la Argentina en este momento, es lo que muchísimas familias que están angustiadas están esperando, ¿sí? Eh, Mucha gente está perdiendo sus derechos, mucha gente va a perder el techo en el que vive, ¿no? Esa es la situación que nos convoca. Este proyecto se llama Amparo Patriótico, es una idea que surgió con el Tano Barci, que está acá presente, con Verónica Heredia, que está acá presente, con Raúl Heredia, que está presente, y conmigo, que soy Hugo Rodríguez, director de El Tanque de Ideas, el canal que está transmitiendo en vivo. La idea fue generar una herramienta colectiva, pero una herramienta que sea inteligente, es decir, que sea eficaz, no con el hecho de hacer un amparo porque sí, sino con llegar a sostener los derechos que hemos tardado tantos años en conquistar, ¿no es cierto? Y defender la forma republicana de gobierno frente a un gobierno totalmente autoritario que tenemos en estos momentos. Amparo Patriótico es la propuesta, es la idea. Quiero comentar algunas pequeñas cosas, ¿no? Es en principio una construcción colectiva en defensa de la Constitución Nacional, es un llamado a la acción colectiva inteligente. Tenemos aquí presentes a los autores, los abogados patrocinantes de los 3 primeros amparos patrióticos que se han presentado en la Argentina. Está la doctora Claudia Mariela Denaro, el doctor Miguel Nacul y el doctor Felipe Molina Rojo. Han presentado los amparos en Resistencia, en San Juan y en Tucumán. Del primero de ellos que tuvimos noticias, ¿no? Que tuvimos la noticia de que se podría estar cursando la cautelar, fue nada más y nada menos que de la localidad de Resistencia. Y cuando hace un rato estaba pensando unas palabras para decir en este momento, digo que qué raro, ¿no? Qué coincidencia que a nivel nacional la localidad que se pone de pie se llama Resistencia, ¿no? Qué mensaje, ¿no? Para aquellos que piensan en fuerzas del cielo, qué mensaje que el primer amparo que camina sea de la localidad de Resistencia. No los quiero agotar con estas palabras, sí les quiero decir que el proyecto de amparo patriótico no es presentar un amparo, es armar un sistema de defensa para nuestros derechos sociales, para nuestra gente, para nuestros viejos, para nuestros niños, para la gente que está angustiada. Esto comienza acá, nos vamos a organizar, vamos a armar una red que va a trabajar día a día en todo el país y le paso la palabra a mi gran amigo el Tano Barci. Muy bien. Gracias, Hugo. Muy buenas tardes a todos. Me presenté anteriormente, pero me presenté ante los letrados que no conocía, ante Miguel, ante Felipe. Me presenté ante ustedes. Primero el agradecimiento inmenso al laburo que están haciendo, porque esto no es solamente a título de sentar un precedente. Ustedes están laburando por todo el pueblo argentino, eso es loable, están poniendo el pecho en un momento crítico, y cuando hablo de que es un momento crítico, es crítico desde todos los aspectos y desde todos los puntos de vista. Cuando digo todos los aspectos y todos los puntos de vista, creo que tanto Hugo como yo durante estos días, para poder juntar casi 15.000 almas, hemos sufrido ataques de todo tipo. Amenazas a nuestras familias, hackeos de los teléfonos, hackeos de nuestras cuentas de correo electrónico, nos han perseguido por todos lados. A mi edad, con casi 59 años que tengo, y habiendo luchado por causas justas siempre, y cuando hablo de causas justas hablo por el pueblo, y al ser comunicador social, me puse por delante la meta de que en este momento no nos lleven puestos. Me considero un animal de los medios de comunicación y un animal político al mismo tiempo, pero en este momento dejo mi carácter político a un margen y dejo mi carácter de comunicador social al otro. Me enfoco solamente en el pueblo, en luchar por esta causa, en que llevemos adelante todos esta causa que es tan pero tan importante. Tenemos 40 años de esta segunda parte de la democracia de nuestro país,
y hemos pasado por unos cuantos gobiernos, pero siempre han sido los mismos los que han corrido alrededor de la mesa y los que han ocupado las sillas. Y este no es un caso aparte, porque si miramos detrás de la escena o detrás del telón, detrás de este hombro hay muchos poderes, llámense de un lado o del otro. No entiendo la postura de la CGT tan tibia cuando supuestamente lucharía por los trabajadores. No entiendo la postura de los empresarios cuando supuestamente lucharían por sus trabajadores y por sus derechos. Estamos viendo lo que está pasando en este momento con los empresarios de la carne y tantas otras cosas más que podríamos citar, ¿no? Son 300 leyes las que se van a voltear. Sinceramente creo que esta es una vez más, y los nombres tras el telón siempre son los mismos. Vivimos un 1989, vivimos un 2001, y esto es la mezcla o la tormenta perfecta de la conjunción de ambos momentos históricos de la Argentina. Y este tipo quiere arrogarse otras cosas más anticonstitucionales por completo. Sacarle poderes al legislativo, cargárselos él. A mi modesto entender, volveríamos a una dictadura que creo que ninguno de nosotros queremos volver a eso. La lucha va a ser ardua, vamos a seguir sufriendo ataques, pero creo que, como lo dijo Hugo, la primera ciudad en la cual se prestó atención a lo que hicimos es Resistencia. Eso lo dice todo. Y no quiero citar la frase "las fuerzas del cielo" o la muletilla "las fuerzas del cielo". Creo que hay un espíritu superior que nos está apoyando y que nos va a bancar, y agarrémonos de eso. Tenemos que ir para adelante, y nuevamente agradecidísimo para con los letrados que están haciendo un tan buen laburo, y para con Hugo Rodríguez el abrazo más grande, porque sé también las persecuciones que ha sufrido en estos días, Hugo. Después de que pasemos esta tormenta, seguramente les vamos a pedir una mano a todos estos letrados para que podamos encarar la otra, que es desenmascarar a quienes nos están amenazando, a quienes nos están hackeando los teléfonos, porque en algún momento todo esto se tiene que acabar. En algún momento tenemos que tener la libertad de expresarnos como corresponde y no estar pensando que nuestros hijos pueden sufrir una represalia, que nuestras familias pueden sufrir una represalia. Después que pasemos esta tormenta, doctores, les voy a pedir la gauchada de que nos den una mano con ese tema. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le quiero pasar la palabra al doctor Raúl Heredia y brevemente presentarlo. Raúl es un amigo también de toda la vida. Raúl me llevó a inaugurar junto a él y a Pino Solanas la Cátedra del Pensamiento Nacional en la Universidad Nacional de la Patagonia, ¿no? Raúl ha sido diputado provincial, ha sido constituyente de Comodoro Rivadavia, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Como les digo, cuando lo presento ante alguien, algo sabe de leyes, Raúl. Entonces, bueno, quiero dar la palabra a Raúl. Raúl le explicaba todo el contexto. Después de vos seguiría Verónica, y Verónica ya nos explica específicamente todo lo que ha pasado, las presentaciones de los amparos, y entra en diálogo con todos los abogados patrocinantes que forman parte de este enorme equipo que nos faltó mencionar, Tano. El equipo completo tiene cerca de 70 abogados, ¿sí? Acá estamos con los 3 que hicieron punta. El equipo completo tiene cerca de 70 abogados. Hay más de 230 personas que ya enviaron sus datos para que organicemos y presentemos los amparos en nombre de ellos o con ellos, digamos. Y nos sigue una comunidad de más de 10.000 personas, ¿sí? Que yo creo que en estos momentos va a explotar eso. Tano, ¿querías decir algo antes de que pase a Raúl? Destaquemos las 12.000 almas que nos siguen continuamente y que nos mensajean durante todo el día pidiendo novedades. Destaquemos esa gente
porque esa gente la está pasando muy mal. Yo te he reenviado mensajes a vos, Hugo, gente que hoy en día no tiene prácticamente para comer por todo esto que está pasando y ven lo que viene al margen de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Nada más. Gracias, Tano. Raúl, adelante. Gracias, Tano. Raúl, adelante. Bueno, Hugo, gracias. Buenas tardes, colegas, compañeras, amigas, amigos. Estoy viendo allí un mensaje del doctor Rizzo, que presentó un amparo en la Ciudad de Buenos Aires, en que pide que ya no se presenten más amparos. Bueno, eso vale para los porteños, porque nosotros queremos presentar muchos amparos en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país. Él tiene una cuestión específica, porque la Corte, en el 2016, la Corte flamante, Corte integrada por Rosati y por Rosenkrantz, la Corte de Macri, esa Corte en abril del 2016 dictó una acordada en donde dice que los procesos colectivos se van a acumular todos ante el juez que previno primero. Es decir, si se presenta en un juzgado, todos los demás van a parar allí, con lo cual se concentran todas las acciones en un solo juez. La Corte de un plumazo, además de legislar en contra del código, no lo puede hacer, lo que hace es convertir en concentrado un control de constitucionalidad que en Argentina es difuso, es decir, está distribuido entre todos los jueces de la Argentina, de cualquier fuero, de cualquier competencia y de cualquier jurisdicción. Ese es el control nuestro, difuso se llama. Entonces, claro, Rizzo ve que todo va a parar al juez que le entiende a él en el amparo. Dice, hasta el 2084 no van a resolver. Bueno, pues es un problema que tienen en Buenos Aires, y nosotros lo que hemos hecho es pedir expresamente que se nos excluya de la clase. Hemos pedido lo que se llama exclusión de clase para que no nos pase esto, porque si no, vamos a terminar en la Ciudad de Buenos Aires, por el fuero de atracción que ha hecho la Corte indebidamente en esta acordada. Nosotros, además de atacar la validez de la acordada, le hemos dicho a los jueces, ustedes no pueden aplicar esta acordada porque esta acordada es inconstitucional, pero más allá de eso, les pedimos que no nos consideren una clase, no nos metan dentro de los procesos colectivos. Resuelvan ustedes autónomamente en cada jurisdicción. Esto es lo que hemos hecho. Y hasta ahora puede caminar esto, como hemos visto, no nos han remitido a Buenos Aires, por lo menos hasta ahora que yo sé. Esa es la razón. Bueno, así que nosotros tenemos que multiplicar los amparos porque los agravios son múltiples. Cada vez que leo algo aparece otro agravio más. Es increíble. Claro, se han metido con el orden constitucional y han dictado una nueva constitución, de facto. Esto es lo que está pasando en Argentina. Esto no lo han hecho ni siquiera los gobiernos de facto, porque la ANUCE, cuando quiso reformar la constitución, para que el peronismo no ganara, convocó a los constitucionalistas prestigiosos como Germán Vidal Campos, Vanosi y todos ellos, colaboraron en una comisión e hicieron lo que se llama la enmienda Lanús en 1972, bajo la cual se llevaron a cabo las elecciones de 1973 en que ganó Cámpora y cuando ganó Perón también en septiembre de ese año. Se tomó esa reforma y después se retomó en el Pacto de Olivia. Casi todas las reformas del 1994 habían sido ya consagradas en la enmienda Lanús. ¿Por qué? Porque se concibieron para que el peronismo tuviera cada vez menos chance de ganar, como es lo que se está haciendo ahora con estas reformas electorales que se han introducido vía esta ley ómnibus. Bueno, estas son las cosas que nos están pasando, que nos han pasado y nos seguirán pasando. Fíjense ustedes que esta Corte acaba de mostrar de nuevo lo que son capaces de hacer y de no hacer. Yo vengo examinando, he escrito un pequeño libro que se llama Proceso a la Corte, en donde desnudo la cantidad de arbitrariedades que esta Corte ha llevado a cabo entre 2016
y esta fecha. Y la Corte acaba de decir, bueno, miren, La Rioja promovió una acción declarativa o de certeza. Ustedes saben que la Corte, para los técnicos, y esto va más para los técnicos, ha asimilado el amparo, la acción declarativa de certeza y la acción de inconstitucionalidad, las ha asimilado y las toma como si fueran de la misma naturaleza. Cualquiera de estas vías, la Corte las acepta. Ahora, lo que dice la Corte ahora, en esta acción promovida por el gobernador de La Rioja con el patrocinio de Zaffaroni y de Gustavo Ferreira, dice la Corte, bueno, yo lo voy a tratar después de la feria, fíjense ustedes, como si la cuestión no tuviera implicancias de urgencia, como la que tiene. Es toda una definición de esta Corte, toda una vergonzosa definición de la Corte, una omisión extraordinaria de la Corte, porque casualmente nosotros tenemos, además de la pésima reforma de 1994, que diseñó muy mal los decretos en sí de urgencia en la Constitución, muy mal, es pésima la reglamentación de la Ley 26.122, que le concede efectos jurídicos válidos al decreto hasta que el decreto no caiga, o por rechazo del Congreso o por vía de invalidez de los jueces. De manera que hay una razón absolutamente de urgencia para evitar que esos efectos se consagren, que se consumen. Debió la Corte intervenir inmediatamente suspendiendo esos efectos. Precisamente, si va a tratar la cuestión, tendría que haber declarado sin correrle vista al procurador, porque la competencia originaria de la Corte es absolutamente nítida en este caso, porque está consagrada en la Constitución de la Nación, estando una provincia demandando al Estado federal, es competencia originaria. De manera que la Corte no puede tener duda. Está bien, le corre, como ha sido habitual, al procurador, pero no le impide, como ha hecho muchísimas veces, en lo que se llama el despacho liminar de la medida cautelar, porque sobra la verosimilitud del derecho y sobran las razones de urgencia y el peligro de la demora. Cuando la Corte se agote, que lo va a resolver ya saber cuándo, después que el procurador, que no tiene plazo encima, se pronuncie sobre la competencia, la Corte, que es el único tribunal que no tiene plazos en la Argentina, vaya a saber cuándo resuelve y se van a ir consumando efectos. Por ejemplo, los extranjeros van a adquirir tierra, por ejemplo, ¿cierto? En la Argentina. Y después van a tener un problema muy serio para tratar de atacar la validez de esos actos jurídicos cumplidos al amparo de este decreto que es inválido. Si un decreto es inválido, directamente no puede producir efectos jurídicos, es insanablemente nulo, como dice el artículo 29 de la Constitución. No puede producir, pero la ley, la 26.122, que hay que decirlo entre nosotros, pero hay que ir reconociendo, es una ley del 2006, una ley dictada cuando gobernaba Néstor Kirchner. En ese momento pareció que venía bien esa reglamentación, pero ahora nos damos cuenta lo que significa cuando hay una regulación contraria a la Constitución, ¿no? Entonces, este decreto no puede producir efecto, aunque lo diga la ley. Nosotros hemos atacado 3 normas de esta ley, esta de la ley de los efectos válidos que quieren acordarle al decreto, aunque sea inválido, el hecho de que cualquiera de las cámaras del Congreso que lo apruebe consagra la validez del decreto. Esto es una barbaridad, porque ni siquiera el Congreso puede alcanzar este procedimiento para sancionar un proyecto de ley. Necesita siempre la concurrencia de ambas cámaras. Una sola cámara no puede convertir en ley ningún proyecto. Sin embargo, al presidente se le consagra el decreto si una sola de las cámaras, por ejemplo, no lo rechaza. Entonces, para rechazarlo necesita la concurrencia de ambas cámaras. De manera que, bueno, estas cosas que están en esta ley, muy mala ley, la hemos atacado por inconstitucional. De manera que la Corte ha sentado aquí un precedente que yo espero no lo copien los jueces federales en las distintas provincias. Si la Corte no abrió la feria, bueno, nosotros tampoco la abrimos. Esto es lo que yo tengo temor que acontezca de aquí en adelante. Pero yo quiero terminar brevemente haciéndole una consideración que me parece muy importante. El artículo 29 de la Constitución fulmina la validez de la suma del poder que se le conceda al presidente o se arrogue el presidente, porque es una norma que está dirigida no solo al Congreso, está dirigida al presidente, está dirigida a los jueces. Y este es un delito que tiene
tipicidad constitucional, no está en el Código Penal, está primero en la Constitución. Y es una sanción que se equipara a los infames traidores a la patria, dice la Constitución. Infames traidores a la patria, que además es una acción imprescriptible, que lleva pena de prisión perpetua en el Código Penal tal como ha sido regulado. Esto, yo quiero que en todo el país, a lo largo y a lo ancho, tomemos nosotros primero conciencia de esto, y luego que siempre manifestemos ante cualquier tribuna y en cualquier manifestación pública, ante cualquier ente público, privado, periodístico, y sobre todo ante los tribunales y ante el Congreso, que el pueblo se reserva esta acción penal imprescriptible contra todos aquellos que suscribieron, promocionaron o convalidaron por omisión o por acción este decreto de necesidad y urgencia, que consagre, le da la suma del poder público al presidente. Esta acción, que no se puede hacer ahora porque no tendría virtualidad en este momento, hay que reservarla para los tiempos que vienen. Y hay que decirle, el pueblo la va a ejercer oportunamente, sin ningún lugar de esta acción, que no prescribirá nunca, como pasó con el juicio a la Junta de Comandantes en 1985. Este es el efecto que hay que instalar para la conciencia política y militante en la Argentina en este momento. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces concretamente en relación a este punto que decía el doctor Heredia, en relación a la habilitación o no de la feria, que la Corte Suprema entiende que se va a tomar la feria judicial todo enero y en febrero veremos cómo seguimos. Bueno, por suerte, el Tribunal de San Juan, en la causa que lleva el doctor Felipe Molina Rojo, habilitó la feria judicial. Así que, doctor, por favor, cuéntenos cómo el amparo que presentó, dónde y las resoluciones que obtuvo hasta la fecha. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a todos los abogados, todos los colegas que han participado en la redacción del amparo. Es un trabajo federal, la verdad que vale la pena remarcarlo. Y bueno, y también a todos los interesados que están escuchando, comentarles que bueno, justamente hoy, acá en la provincia de San Juan, ya habiendo entrado en vigencia el DNU en 70 del 2023, decidimos presentar el amparo acá en la provincia, el primero. Teníamos entendido que no se había presentado ninguno todavía, y efectivamente sí era el primero en la Justicia Federal de San Juan, que depende de la Cámara de Mendoza. Y bueno, cayó en el segundo juzgado federal de San Juan. Sobre eso, antes de las 13 horas, estuvimos presentándolo y hace un rato ya tuvimos la primera providencia, para sorpresa, para bien, de que se había habilitado la feria judicial extraordinaria, y que bueno, ya estaban las cédulas de notificaciones electrónicas para notificar. Así que bueno, es un pasito importante. No hay mucho no hay que hacerse los rulos, pero bueno, por lo menos vamos avanzando y con un criterio distinto al asumido por la Corte, que bueno, parece que están bien de tiempo no la están pasando mal ellos, como para tomarse todo enero de vacaciones. Así que bueno, yo creo que es importante que en todas las provincias esto se vaya replicando, que es importante que la sociedad vaya, no me gusta la palabra presión, pero sí marcándole a la justicia, al Poder Judicial, que algo tiene que hacer, porque la verdad que no hay antecedentes de esto en todos estos años. Habría que preguntarse qué hubiera pasado si este tipo de decisiones se hubieran tomado en un gobierno de otro signo político. No sé, ni me quiero ni imaginar qué hubiera pasado. Cuántos jueces ya hubieran decretado cautelar, hubieran metido preso a dirigentes políticos, etcétera.
Pero bueno, es la realidad que nos toca y hay que hacerle frente. Acá en San Juan tomamos punta un grupo de abogados jóvenes, abogados y abogadas jóvenes y estudiantes de Derecho también, en la mayoría de la Universidad Nacional de San Juan. Y bueno, obviamente con el apoyo de todos los colegas, de los organizadores de esto, que la verdad que han actuado de una manera muy valiente, porque somos conscientes de que también no la han pasado bien en estos días o lo han querido amedrentar. Pero bueno, como dice la ministra de Seguridad, el que las hace las paga, así que en algún momento habrá que ponerle los puntos en las IES a toda esta gente que trata de intimidarnos solamente por pensar distinto. Así que nada, a disposición de lo que quieran preguntar acá de la provincia, vamos a estar atentos a lo que se vaya resolviendo. Muchísimas gracias, doctor Molina Rojo, muchísimas gracias. Y esto es la importancia que tiene el sistema federal, que también es constitucional en la Argentina y que tampoco se respeta. Entonces, por eso es importante y por eso hemos pedido expresamente que los amparos que vamos presentando en cada provincia no sean llevados a la capital federal. Los problemas de la provincia deben ser resueltos, por más que sea de competencia federal, deben ser resueltos por los jueces y las juezas que habitan el lugar y que conocen específicamente los problemas de cada lugar. Quería aclarar qué significa abrir la feria judicial, qué significa la resolución de la jueza, Felipe, ¿es una jueza o un juez el que hizo lugar a la feria? Es una jueza de apellido Ratá, que está en realidad subrogando, ahí en la providencia misma lo dice, al juez Rago Gallo, que es el titular del juzgado número 2. Bueno, tenemos una jueza valiente. Muy bien, mejor todavía, más contentas. Bueno, entonces, ¿qué significa abrir la feria judicial? Hoy viernes 29 de diciembre es el último día hábil, no solamente porque mañana ya es sábado, sino porque en diciembre es el último día hábil del año. Y siempre es lo que se llama una feria judicial, que es todo enero. Desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, los tribunales no trabajan, tienen las puertas cerradas, las ventanas bajas, como si los problemas no existieran. Hay guardias, hay tribunales de turno que trabajan lo que pueden, diríamos, ¿no? Entonces, una causa, se habilita una feria judicial, quiere decir que el martes 2 de enero, este expediente va a continuar transitando los días y los pasos que deben hacerse, como si estuviéramos un día no en la feria, que es la diferencia de lo que hizo la Corte Suprema. La Corte Suprema le bajó la persiana al amparo, le bajó la persiana, dice, bueno, yo ahora lo dejo acá en un rinconcito y después el 1 de febrero lo agarro de nuevo y seguimos como si no pasara nada durante todo este enero. Así que esa es la relevancia y la importancia que tiene haber abierto, o sea, transitar, hacer lugar a la habilitación de la feria judicial. El amparo que presentó la doctora Mariela Denaro en Resistencia tuvo un tratamiento particular también, así que, doctora, por favor, si nos puede contar qué pasó con su amparo. Buenas tardes a todos. Desde acá, desde Resistencia Chaco, nosotros presentamos el recurso de amparo con cautelar hace 2 días. Ayer nos contestaron respecto del amparo, pero nos pidieron que hiciéramos por expediente por separado la medida cautelar. Hoy ya nos contestaron en ambos. Al recurso de amparo procede y en la medida cautelar ya se ordenó correr traslado al Poder Ejecutivo por 3 días y en realidad lo extendieron a 5 por la razón de la distancia. Nosotros estamos a más de 1000 kilómetros de la capital federal.
El caso particular de Resistencia, nosotros nos presentamos patrocinando a un grupo de vecinos que se presentan por la modificación drástica por la quita de subsidios. La particularidad que tiene la provincia del Chaco y Resistencia es que nosotros no tenemos gas natural, así que la fuente de energía es 100% eléctrica. Nosotros somos una provincia electrodependiente. Se empezó a hacer el tema del tendido del gas natural, pero todo eso quedó como suspendido y en los hogares no hay gas natural. Ayer, por ejemplo, hizo una sensación térmica de 45 grados, así que imagínense que no se puede estar sin sistema de refrigeración, esto sumado a la alta humedad que había ayer. El barrio que representa esta comisión vecinal es un barrio donde la mayoría de sus habitantes son trabajadores del mercado laboral informal, donde muy rara vez llegan a cubrir la canasta básica de alimentos. La otra situación particular del Chaco es que todos los empleados públicos están muy al borde de la línea de pobreza, así que imagínense el impacto que va a significar que a esta provincia y todas las provincias del norte, porque hay que aclarar que esta situación de Chaco también es compartida por Corrientes, por Formosa, por Misiones. Somos provincias que no tenemos gas natural y dependemos mucho de la electricidad. Entonces es un impacto muy importante en lo económico, en lo que le va a golpear a las familias aquí, que nos sacan los subsidios de luz, de la energía eléctrica en realidad. Así que nada, decidimos, la barriada esta es como les decía, una barriada de gente que está la lucha todos los días, que la pelea todos los días, que a veces tienen problemas incluso para cubrir la canasta de alimentos. Así que es por esto que decidimos presentarnos. No es que se haya agotado las peticiones en el Chaco respecto a este DNU, porque a esta provincia en particular nos afectan un montón de cosas. Hay derogaciones de leyes que nos afectan durísimamente. El tema de la promoción industrial, recién ahora estaba arrancando el Chaco para tener empleo genuino con el tema de la industrialización, que también es un gran problema porque somos electrodependientes. Es un problema montar una industria y es un problema porque estamos muy lejos de los centros de comercialización. Las decisiones que se toman en la Casa Rosada no nos incluyen a todos los argentinos. Ese es el problema. El problema es que se olvidaron que este país es extensísimo, que nosotros tenemos un sistema federal, que no se pusieron a analizar en qué nos podía afectar a los que vivimos acá al norte y probablemente tampoco se hayan puesto a analizarlo cómo los afecta a las familias del sur. Las decisiones se toman en la Casa Rosada, en las 4 manzanas, donde funciona el poder ejecutivo, legislativo y judicial de la nación, sin acordarse que a miles de kilómetros hay un montón de compatriotas que van a sufrir las consecuencias si las decisiones no se toman de manera adecuada. Además, entendemos nosotros que se están tomando decisiones que no son competencia del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo. Entonces, la buena noticia, no tengo tan buenas noticias como el doctor Felipe, porque todavía no nos habilitaron feria, pero bueno, decidió actuar el juez Mianovich, que es el juez. Nosotros en Resistencia tenemos 2 juzgados federales de primera instancia y tenemos la Cámara. Así que el juez decidió accionar y nos hizo lugar a la cautelar, así que por lo tanto el martes estaremos subiendo el oficio de ley como para hacer la notificación que corresponda al Poder Ejecutivo Nacional.
Lo que sí quiero agradecer es muchas gracias por la convocatoria, por habernos sumado y por darnos a todos la posibilidad de hacer algo por nuestra patria. Buenísimo, muchas gracias, Mariela. La verdad que nos emociona poder estar trabajando de esta manera coordinada, de manera federal, y resaltar la importancia que cada juez y cada jueza de cada lugar decida. Si bien el juez, en el caso de Mariela, estableció que se ha anotado como proceso colectivo, nosotras vamos a interponer una reposición contra esta resolución, precisamente argumentando, fortaleciendo lo que ya dijimos, pero fortaleciendo esta cuestión. El juez de resistencia, la jueza de resistencia conoce muchísimo más que el juez cualquiera en la capital federal, lo que vive y cómo afecta la quita de subsidios, toda la modificación del sistema energético en la provincia de Chaco. Así que deben resolver los jueces, porque si no, terminemos todos que tengamos 2 jueces en la ciudad de Buenos Aires y listo, y se terminó la Argentina. O sea, y aquí esto no es así. Así que muchas gracias, Mariela, y me impresionó muchísimo cómo comparaste esta situación con la del 2001. Pues si podés contar, por favor. En el 2001, mucha gente, hubo varias personas fallecidas en el barrio, no solo en el barrio que se presentó, por el cual me presento yo y se presentó este amparo, sino en muchos barrios de la periferia y del interior, porque al no tener el dinero para poder pagar la factura eléctrica, la gente se enganchaba, como decimos nosotros acá. Se conectaba de manera clandestina, y en eso hubo un montón de gente que en el intento de tener energía eléctrica en su casa falleció. Hay un problema, nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, un problema muy serio con el dengue, que significa que si vos no tenés refrigeración en tu casa, si vos no tenés energía eléctrica, si vos no podés disponer de un aparato para protegerte de los mosquitos, estás en serios problemas. Acá tenemos, las estadísticas no lo dicen y la nación no lo sabe y la capital federal no se entera, pero hemos tenido muertos por dengue, tenemos cientos de contagiados y nosotros dependemos de la energía eléctrica para defendernos. Esa es la realidad. Lo que nosotros no queremos que pase, a ver, ¿qué va a pasar con la quita de subsidios? Más a nosotros se nos informó, la empresa de energía eléctrica en el Chaco es estatal, le pertenece a la provincia. Nos acaban de informar ayer de que vamos a tener un incremento del 35% aproximadamente en la factura de luz. Si a este incremento del 35% le sumamos la quita de subsidios, va a haber un montón de gente que no va a poder pagar la energía. Y yo estoy hablando de lo que sé de Resistencia. Resistencia es la capital de la provincia, así que imagínense si tenemos esta situación en la capital de la provincia, cómo está el resto de la provincia. Nosotros, el tema de quitar el incentivo a la electrificación rural es un problemón para nosotros, porque la gente de los parajes depende de que se le vaya suministrando el tema de la electrificación rural. No queremos más muertos ya, porque todos hablan de los 39 muertos de Plaza de Mayo del 19 y 20 de diciembre. Pero nosotros acá tuvimos un montón de muertos por la miseria, por la indigencia y por la situación económica en la que dejaron el país. Lo que pasa en capital se difunde, lo que nos pasa en las provincias no. Entonces me parece que es recontra importante esto que decía vos, Verónica, de que los jueces de nuestras jurisdicciones decidan, porque son los jueces que conocen cuáles son los problemas que tenemos y qué es lo que puede pasar de prosperar esta situación, digamos.
Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué significa que se hizo que hacer lugar a la cautelar? O sea, porque el amparo, que es una acción constitucional y convencional, porque está en la Constitución y está en la Convención Internacional, la Convención Americana, la Convención de Derechos Humanos, la famosa Convención del Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, por eso es una acción el amparo, que protege derechos fundamentales, la vida, la salud. Entonces, por eso procede esta acción, porque están en juego estos derechos. Pero también lo interpusimos con una medida cautelar. ¿Qué significa eso? Que mientras el juez o la jueza vaya a resolver la acción de amparo, mientras tanto suspenda los efectos del DNU. Y por eso lo grave de la decisión de la Corte Suprema, porque decidió tomarse vacaciones antes de decidir que suspender los efectos del DNU, que como bien describe Mariela, los efectos son inmediatos, quedarse sin luz, así de simple, y morirse en consecuencia, así de simple. Entonces, eso significa hacer lugar o no hacer lugar a la medida cautelar. Es suspender de manera inmediata ya los efectos del DNU. Doctor Miguel Canul, ustedes presentaron en la provincia de Tucumán, en Tucumán. Sí. Nacul es mi apellido. Sí, nosotros hemos presentado acá, por los motivos que se están señalando, no tenemos esta versión dramática que acabamos de escuchar de Chaco, en realidad que la conocemos profundamente porque nos interesa y nos interesó siempre, pero sí en Tucumán existen bolsones de pobreza grandes y que incluso tienen un nacimiento en regímenes dictatoriales que aplicaron las mismas medidas que ahora se presentan como novedosas, pretendidamente presentadas así. Desde lo que fue el cierre de 11 ingenios en el 66 con la dictadura de Onganía, que derivó en 200.000 personas que se fueron a Buenos Aires. Este cierre terminó con pueblos enteros, con frustraciones de poblaciones muy grandes, y desde allí hay una herida, no digo de muerte, pero hay una herida muy significativa que nuestra provincia no logra reponerse. Esa sucesión de aplicación de medidas en la dictadura siguiente, también en tiempos de Menem y de la Rúa, claro, es significativo que Domingo Cavallo haya sido funcionario en economía de la dictadura de Videla y termina siendo funcionario del gobierno constitucional de Menem, de un gobierno justicialista, entre comillas, y de un gobierno radical, luego con De la Rúa también ministro de Economía. Esta línea que va llevando y llegando a las mismas consecuencias y derivaciones es lo que hoy brutalmente nos enfrenta luego del gobierno de Macri con esta agresión, ¿no? Que para la Corte evidentemente no hay ni necesidad ni urgencia para tratar este tema, ¿no? Hay todo un contrasentido con lo que se sostiene desde quienes dictaron el DNU. Y creo que todo esto tiene mucho que ver con que tenemos un presidente para el cual es una perversión, una aberración, perdón, tanto el concepto de igualdad de oportunidades como el de justicia social, ¿no? Conceptos consagrados textualmente en la Constitución Nacional
por la que este señor juró para asumir el cargo, aunque diera luego la espalda al Congreso. Y si toda la gestión política se encamina justamente para restarle presupuesto a estos servicios que son esenciales, frente a los cuales nosotros se interpone ese amparo en protección de estos derechos que se afectan, coincide absolutamente con esta visión de que para ellos, donde hay una necesidad, no pueden hacer ningún derecho porque alguien los debe pagar. Y bueno, por supuesto, es una cuestión de concepción, de cosmovisión, de filosofía política, que esta gente desde el individualismo atroz no dimensionan, no tienen en cuenta que el hombre no forma parte de una comunidad, el concepto de lo nacional para ellos tampoco existe. Y ahora, yo creo que junto con esta acción que estamos comenzando entre todos a mover, creo que también van surgiendo temas, ¿no?, colaterales. Este llamado a la agresión por parte del expresidente Macri a los cabezas rapadas, más o menos a los militantes más duros del mileísmo, para atacar a los orcos, ¿no? Entonces, hay también un concepto hitleriano de deshumanizar al adversario político, cosificarlo, cosa que no haya ningún tema moral en destruir humanamente al otro, porque no es un ser humano. Hemos pasado a ser orcos, y hoy lo volví a escuchar a Macri repitiendo el mismo concepto de que estamos interponiendo obstáculos al DNU, los orcos, los 11 millones y medio de orcos que hemos decidido votar por otro modelo de vida y de país. Entonces, nosotros nos preguntábamos hace un rato si estas actitudes no ameritaban también las denuncias por los delitos que representaba esta discriminación, esta incentivación a la violencia, deshumanizar al adversario político, si no debía también tener consecuencias judiciales para quienes se están moviendo por estos caminos y llevando, por supuesto, a la destrucción de la República y a reírse de la democracia, ¿no? Milei nunca pudo contestar si él estaba de acuerdo con la democracia ni con la República, me acuerdo de una entrevista. Entonces, poco lo que nosotros podemos esperar de ese lado. Y obviamente este DNU, con tantas leyes, 300 y pica, más las 160 que se hablan, más las que están en la convocatoria extraordinarias, habla de que este era un plan que estaba estudiado por los beneficiarios económicos de este programa económico que se ha planteado, y nos toma a todos bastante desmovilizados, con reflejos muy bajos. No estoy hablando de este grupo, pero la propia existencia de este grupo es una evidencia de que están faltando reflejos y preparación del lado nuestro que puedan estar en condiciones de confrontar con estos enemigos, ¿no? Porque ya no podemos hablar de adversarios políticos, sino con estos enemigos del concepto de humanidad y de comunidad que sostenemos. Claro, claro, justamente lo que pensamos, ¿no? Nosotras que somos abogadas y abogados, esta es nuestra fortaleza, porque justamente, como dice Luigi Ferrajoli, el derecho es la ley del más débil, porque cuando se tiene mayorías, no necesitamos el derecho, diríamos, ¿no? Justamente la Constitución viene a poner los límites a una supuesta mayoría. Entonces hoy, por ejemplo, una colega, una abogada de hace muchísimos años, 35 años ejerciendo el derecho, me dice, bueno, pero los votaron muchas personas. ¿Y qué tiene que ver? Justamente la Constitución está para poner límites a cuando muchas personas
quieren hacer algo que no corresponda. Y para eso, en los momentos lúcidos de la sociedad, se establecen las reglas firmes. Tenemos momentos en que las mayorías quieren otras cosas. Para eso está la Constitución, para poner esos límites. Entonces, es justamente nuestra debilidad nos hace recurrir justamente al derecho, que es lo que va a poner freno, que es lo que tiene que poner freno a esta mayoría, supuestamente, a esta persona, una sola persona que, alegando que lo votan muchas personas, cree que puede hacer cualquier cosa. No, absolutamente. Y esto del rol que nos toca es el de ser oposición, que no tiene por qué conceptualizarse como palos en la rueda o obstaculización. Hay un rol opositor que nosotros responsablemente, en representación de ese 1,5 millones de votantes, debemos ejercer cada uno en el lugar que nos toque. Y como vos bien señalas, la Constitución, además de establecer esos límites, está imbuida de un espíritu del constitucionalismo social, que aunque hayan derogado por un decreto, la del 49, bueno, hay muchos elementos que están consagrados en la actual Constitución, que esta gente pareciera que no los considera de ese rango, de esa jerarquía, y están moviéndose con total desprecio por la Constitución, no solo por la estructura republicana de división del poder, sino por el contenido mismo de la Constitución. Perfecto, muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Mariela, ¿vos querías decir algo? Es una verdad efedro, pero grullo, ¿cómo es que se dice? Pero nosotros no votamos por los presidentes, también se votaron legisladores, y los legisladores están presos para defendernos de los atropellos del sistema presidencialista. Yo no sé cuál va a ser el destino de ese DNU. Por Dios que no lo aprueben, pero mientras tanto vamos atajándonos. Yo no sé si estoy errada, porque por ahí los colegas ustedes me pueden desburrar. Ayer escuchaba a un colega que decía que si no la trata, no hay dictamen de la bicameral con respecto a este DNU, lo pueden dejar el tratamiento para las ordinarias porque no estuvo incluido en las extraordinarias. ¿Puede ser así? Que nosotros hasta después del 1 de marzo no tengamos certeza sobre cuál va a ser el parte de Hola. Sí, puede ser así porque, como digo, el diseño que la reforma 94 hizo de estos DNU es muy malo y es peor la reglamentación. No tiene allí, por ejemplo, fíjense ustedes que dictó el decreto en receso del Congreso y eso debió entenderse como convocatoria automática del Congreso. Eso está dicho, por ejemplo, en la Constitución de Chubut. Nosotros en la Convención del 94, en Chubut, tratamos este tema de los decretos. Y el diseño que hicimos fue muy cuidadoso, porque como acá hay una tensión, cuando se dicta un decreto en sede de urgencia, se pone en tensión el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Por lo que hace el presidente o el gobernador es sacarle, de traerle una competencia que es propia del Poder Legislativo. Se la apropia y eso la Constitución lo ha prohibido como principio y admitido excepcionalísimamente, circunstancias extraordinarias, por ejemplo, en el caso de guerra, catástrofe, o en el caso de la pandemia, por ejemplo, que nosotros. Pues fíjense ustedes que se escribieron ríos de tinta contra los decretos que el presidente Fernández dictó durante la pandemia. Incluso hay juristas que han escrito libros sobre los DNU y la pandemia, y esos juristas ahora están absolutamente silenciados frente a esto, porque por lo menos en aquel momento había una situación extraordinaria, al punto tal que ningún gobierno en el mundo manejó con experticia el tema de la pandemia. Tan claro fue que todas las elecciones que se hicieron, los oficialismos perdieron las elecciones. En el mundo entero fue así. Bueno,
Sin embargo, los constitucionalistas se acordaron porque el presidente era Alberto Fernández y ahora reconozco que algunos han hablado, pero están muy silenciadas las academias y las decenas de voces que se escucharon durante la pandemia. Entonces, el diseño es muy malo porque la Constitución no le puso límites temporales a la cuestión y la reglamentación, como dije antes, es inconstitucional. Nosotros en la Constitución, no en la ley, en la Constitución pusimos, cuando esté en receso la legislatura y el gobernador dicta un decreto de necesidad de urgencia, eso supone la inmediata convocatoria a sesión extraordinaria de la legislatura. Inmediata. El decreto debe introducirse en 5 días a la legislatura. Que la debe tratar el decreto en 30 días. Si no lo trata en 30 días, el decreto se cae. No es que esperemos, no. Si no lo trata, por cualquier razón, el decreto se cae. Esto es darle preeminencia al legislativo, porque se trata de una competencia legislativa. El rechazo solo necesita mayoría. La aprobación, una mayoría calificada de 2/3. Sin 2/3 no se aprueba el decreto, que son 18 diputados sobre 27, ¿no? La misma mayoría que se requiere para promover la reforma constitucional. Fíjese, ¿qué hicimos entonces? Y pusimos que la ley, porque el decreto debe caer no por resolución, debe caer por ley, porque el decreto es una ley, debe ser derogada por otra ley. Esa ley no puede ser vetada por el gobernador. Ahí tienen ustedes los plazos concretos y la preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo. En el orden federal totalmente al revés, totalmente al revés. Han hecho una monarquía absoluta con los decretos de necesidad de urgencia. Entre los convencionales del 94, que no comprendieron lo que estaban haciendo, o lo comprendieron y lo hicieron, y los legisladores que en el 2006, que gobernaba el presidente Néstor Kirchner, bueno, en ese momento se entendió que le venía bien, pero ahora se vuelve en contra. Así que efectivamente no hay plazo, la Corte no tiene plazo, el Procurador no tiene plazo, el Congreso tiene plazos, pero hay que sentarlo. En convocatoria, en esta extraordinaria puede vencer la sesión hasta que no comience para tratarse, de manera que, y además con que una sola de las cámaras, fíjese usted, con que una sola de las cámaras lo apruebe, el decreto queda convalidado. Observen la inconstitucionalidad de la ley, porque el Congreso nunca puede sancionar una ley si no concurren las 2 cámaras. Ningún proyecto de ley puede ser sancionado sin la concurrencia de ambas cámaras. En cambio, el decreto, que es una ley, el presidente lo impone con la voluntad de una sola de las cámaras. Bueno, es una barbaridad, pero ese es el diseño que nosotros tenemos. Eso es algo contra que tenemos que trabajar y combatir para que se reforme, que se reformule. No hablo de reforma constitucional porque hoy sería un desastre hablar de eso, pero sí hay que procurar presentar un proyecto de ley modificando la 26.122, que es totalmente inválida en estas previsiones. Doctor, otra pregunta, por ahí desde mi ignorancia en realidad, porque no manejo por la parte de derecho tributario. Con respecto a, ¿no sería inválido este DNU al haber tratado cuestiones del Código Aduanero, que es una cuestión tributaria? Sí, claro, sí. Fíjese que esto es no solo aberrante desde el punto de vista constitucional e institucional, sino que acá hay una ignorancia jurídica espantosa. Acá se legisla en materia tributaria, efectivamente, porque el Código Aduanero contiene una suerte de delegación, pero las delegaciones en materia tributaria son muy específicas y muy cerradas, por el principio de reserva de ley, y porque además la Constitución expresamente, la reforma del 94, prohíbe la delegación legislativa en materia tributaria. De manera que ahí no puede haber delegación. Pero este decreto contiene normas penales, sanciones penales, que tampoco lo puede hacer por decreto.
De manera que acá los jueces no se pueden hacer los distraídos. Acá, además de la suma del poder público, si uno examina los contenidos, la verdad es que casi no queda nada más que el título, ¿no? Y la pretensión de imponer la suma del poder. Hay una trampa en la ley ómnibus. El artículo final ratifica el decreto de necesidad de urgencia. Lo ratifica, así que si por allí se hace, estas leyes ómnibus, los agarran cansados a los diputados y senadores, votan a las 5 o 6 de la mañana y por ahí se filtra la votación y queda ratificado. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque esto en cada provincia hay que hablar con los legisladores, porque no le pueden entregar la suma del poder al presidente ni concentrar en Buenos Aires el poder de Argentina. Están entregando la patria, entregan el territorio, entregan los recursos como el litio, vienen por el agua, la pesca. Han derogado la ley de la zona de exclusión económica, de exclusión. Van a hacer lo que quieran. Ahí el gobernador de Chubut va a permitir que los buques extranjeros de guerra de Estados Unidos patrullen las costas. Pero el cipallaje de estos tipos es monstruoso. Eso es lo que tenemos en el frente. Entonces nosotros tenemos una coalición que gobierna con el menemato nada menos que adentro. Por eso el menemato revivió. Los radicales históricos, los radicales de la concordancia, de la década infame, de la Unión Democrática, de la fusiladora, los de las bombas y los del bombardeo en la Plaza de Mayo, estos son los radicales que acompañan al partido de los porteños PRO. Hay que reconocer eso. Ellos presumen de que son los partidos de la democracia, pero la historia de ellos es una hasta Irigoyen y después de Irigoyen es otra. Lo dice Alain Rouquier, un politólogo francés, dice que la larga permanencia de los gobiernos usurpadores en Argentina se explica, entre otras cosas, por la permanente colaboración de los cuadros de la Unión Cívica Radical a esos gobiernos de usurpación. Y ahora lo hacen con el PRO, ¿no? Y entonces le da lo mismo que gane un autócrata, un monarca, que un republicano, ¿no? Les da lo mismo y hablan de democracia. Bueno, ese es el problema que nosotros tenemos hoy, esa problemática, y dentro del peronismo tenemos una dispersión, porque hay que reconocer que el Frente de Todo ha sido un fracaso estrepitoso. Eso hay que reconocerlo, nos guste o no, ha sido así, ¿no? Lo votamos para que hiciera peronismo y le votara, digamos, defendiera los derechos de nuestros niños, que debieron ser siempre los únicos privilegiados, y ha mandado a la desesperanza a un montón de población que nos ha votado en contra. De manera que esto se paga y se va a pagar. No sé qué va a poder salir de este peronismo, que hay que ver qué quiere decir peronismo también, porque acá Barrio Nuevo es peronista, Schiaretti es peronista, los Rodríguez ya son peronistas, Cavalieri es peronista. La verdad que vamos a tener que repasar qué entendemos por peronismo. Pero los que no son peronistas y quieren la patria, así sean conservadores, porque nosotros hemos tenido conservadores populares que integraron el gobierno de Perón, como Solano Lima, por ejemplo, fue vicepresidente de Cámpora. Ha habido conservadores con una vocación nacional, así como ha habido empresarios con vocación nacional. Pero lo que impera es la corporacracia global, multinacional, financiera, armamentista, que se quiere quedar con el país. Esto es lo que han venido a hacer estos tipos. Y bueno, hay que ver cómo los enfrentamos. Nosotros lo estamos enfrentando ahora desde lo jurídico, humildemente. Fíjense que vuelve a haber, esto va para los colegas, vuelve a ser el tiempo de los colegas, de los abogados. Este es el nuevo tiempo de los abogados, porque este es un Estado que sin represión no puede avanzar en los proyectos que tiene. Va a haber palos cada vez más, lamentablemente. Ya han invertido el principio del artículo 18 de la Constitución, ustedes ya saben, consagran la doctrina Chocobar en la ley esta, si la aprueban, supone una inversión de las garantías que están consagradas en la Constitución, y vamos a tener que trabajar porque vamos a tener que regar el país de habeas corpus y de amparos para sostener los derechos y garantías de los habitantes. Esa es la gran tarea que vamos a tener que cumplir los profesionales. Y hay que exigirle a nuestras entidades gremiales
que nos protejan, porque para eso están los colegios, y a la federación también, que está totalmente en silencio. Es hora de que hablen, es hora de que hablen, hay que exigírselos. El primer indicio se dio hoy, Raúl. No sé si te enteraste que en Santa Fe se aprobó la ley de inteligencia, va a ser la primera provincia de la Argentina en la cual va a trabajar un organismo de espías. Si lo vemos desde el lado del narcotráfico, qué sé yo, se puede llegar a pensar, o alguien puede llegar a pensar que está bien. Ahora, yo me pregunto, ¿el narcotráfico no es un delito federal? No necesariamente, pero puede ser, en realidad hay una ley allí que anda dando vueltas, de que ciertos aspectos de la lucha contra la droga se la han dejado a las provincias. Ahí hay que mirar eso, ¿no? Hay que mirar. Yo creo que debiera ser del resorte federal, las fuerzas federales deberían trabajar fuertemente porque es un delito que excede las fronteras de la Argentina. A eso me refería. Pero bueno, están dando un indicio de estos muchachos de que se están metiendo con todo. O sea, por lo que decimos, lo que hablabas vos políticamente, de lo político, bueno, se están metiendo absolutamente con todo. Hugo, por otro lado, chequea los mensajes, tenés muchos mensajes, hay muchísimos mensajes en YouTube, ¿está? Muchísimos. Y al mismo tiempo, fíjate que hay gente que te está pidiendo que, como vos sos el administrador del canal, borres a los infiltrados porque se la están mandando con todo también. O bloquees a los infiltrados porque se la están mandando con todo también. Bien, ya estamos cerrando. Hay quienes quieren pronunciar palabras de cierre y bueno, vamos a tener que hacer varias salidas más de esto y vamos a tener que notificar de esta manera las novedades, porque una cosa es que cuando queremos mandar mensajes colectivos nos toman el teléfono, ¿no? Verónica quería hacer unas palabras de cierre y los compañeros que quieran, por supuesto, hacer algunas palabras de cierre breve, por favor, pero adelante. Bien, bueno, no, simplemente, como decía Raúl, seguir trabajando en defensa del derecho, en defensa de la democracia, de la República, con las herramientas que tenemos, que es justamente la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos. Nos preparamos para esto y entonces, bueno, seguir trabajando con los colegas y las colegas que se sumen a este trabajo. La idea, obviamente, es seguir trabajando todo enero. Recordaba exactamente como en el 2001-2002. El 2002 recuerdo haber trabajado todos los días en amparos, todos los días presentábamos amparos por el avanzamiento de los derechos de todas las personas. Así que bueno, este enero volveremos a trabajar todo enero. La Corte Suprema tendría que hacer lo mismo, los legisladores y las legisladoras tienen que hacer lo mismo y los jueces y las juezas tienen que hacer lo mismo. Todos tenemos que trabajar este enero porque tenemos que poner un freno y la gente la está pasando muy mal, como nos contó Mariela, y esto es una obligación que tenemos. Así que, bueno, seguimos trabajando. Si alguien más quiere decir algo, por favor, es el momento. Si no, vamos a agregar algo nada más, que inmediatamente que salió el famoso protocolo antipiquetes, nuestro gobernador lo ratificó en la provincia del Chaco y lo trajo a la ministra de la provincia del Chaco. Así que acá vamos a tener mucho trabajo con respecto a la protesta social, porque la sociedad chaqueña es una sociedad que protesta mucho. Es una sociedad que copa la plaza, es una sociedad que sale a la calle. Así que vamos a tener un trabajo arduo acá con el tema. Nosotros, por suerte, hicimos juntas gracias a un colega al que admiré un montón y ya no está entre nosotros, que es el doctor Bosch. Él creó acá el Comité contra la Tortura, así que por suerte nosotros tenemos organismos que nos ayudan con esas cuestiones, que, bueno, será desde este lado de la trinchera y a trabajar nomás, no nos queda otra. Un gusto haberlos conocido y me encantó saludarlos y nos vamos a mantener en contacto seguramente. Bueno, yo le quiero decir... Bueno, gracias, buenas tardes. Raúl. Perdón. Raúl.
No, yo estaba saludando, pensé que nos despedíamos. Sí, y nos despedimos. Bueno, yo le quiero decir principalmente a todos los argentinos y argentinas que están en una situación de desesperación. Yo creo que hay muchos que no se desesperan porque todavía no entienden o no han alcanzado a leer las normativas. Yo creo que cuando se haga esa lectura nos vamos a desesperar absolutamente todos. Yo tengo una idea que es que la nación argentina no es la Casa Rosada y no es el Congreso de la Nación. La nación argentina somos nosotros y esta red, esta malla social que nos une es la que va a resistir en este periodo y de acá vamos a salir con mucha fuerza. Por eso mi mensaje es que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos unidos y venceremos. No sé si alguien quiere decir algo más, ya cerramos. Yo solamente agradecer, un abrazo a todos. Recuerdo que cuando fue el golpe de Videla, en marzo del 76, una de las cláusulas restrictivas era que no podía haber en la calle reuniones de más de 3 personas, y eso mismo es lo que se ha establecido ahora. Entonces, por supuesto que estaremos codo a codo todo enero y todos los meses del año defendiendo los derechos que nos son propios y que ha costado muchísimo en vida, en tiempo, a los argentinos conseguirlo. Abrazo y muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo y feliz año nuevo. Feliz año. Abrazo. Por lo menos que nos defendamos en el año nuevo.